Buenas tardes a todos los presentes aquí, a mis sinodales, gracias por estar aquí y el tiempo de espera. El título de mi tesis es La gastritis en Amatlán, Morelos, de emociones, selecciones y condiciones para tratarla. El jurado ya lo presentó el doctor Lerín, les agradezco de nuevo a la doctora Oliva, a la doctora Victoria, a la doctora Nadia por estar aquí presentes. Bueno, la estructura de la tesis es esta. Hay un capítulo introductorio en donde está todo el armado de preguntas, objetivos, hipótesis, estado del arte, marco teórico. En el capítulo de Amatlán de Quetzalcóatl presento el contexto social, cultural, político del lugar. La gastritis en Amatlán presento la historia natural de la enfermedad, datos sobre los gastos de bolsillo que se hace para tratarla y la representación social de la enfermedad. El capítulo 4 ya son las trayectorias de atención que hice. El 5 son las generalidades y análisis y al final están las conclusiones. Bueno, aquí están las preguntas que guiaron esta investigación y los objetivos. Eh, la gastritis es una de las enfermedades más comunes en México, al ser la enfermedad no transmisible con mayor presencia y la quinta causa de morbilidad en el país. Como se le asocia a malestares emocionales en su acepción psicológica y popular, la intención fue averiguar cómo las personas enfermas con gastritis representan socioculturalmente la enfermedad, indagando los aspectos subjetivos mediante las emociones y los objetivos mediante las condiciones estructurales. Y bueno, el marco teórico, lo comento rápidamente, se compone de antropología médica y antropología de las emociones. Dentro de la antropología médica están los modelos médicos que propone Eduardo Menéndez, que son el modelo médico hegemónico, que es la biomedicina o medicina alopática, el modelo médico subordinado o alternativo, en donde están las medicinas alternativas y o tradicionales, y el modelo de autoatención, que es el más presente para este caso. Voy a adentrarme más en ello más adelante. Está el de padecientes, así les llamo a los pacientes, que es un concepto para nombrar a los pacientes de una enfermedad crónica. El hábitus de Bourdieu, somatización, reducción del riesgo. Respecto a la antropología de las emociones, están los conceptos de Oliva López, procesos socioemocionales, régimen emocional, y los de Arlie Hochschild, de reglas emocionales y escudos de estatus. La antropología médica, me apego a la corriente teórica de antropología médica crítica que manejamos en esta línea en el CIESAS, y antropología de las emociones, a la que maneja Oliva López, de un construccionismo moderado. La metodología para hacer esto: hice un estudio de caso y etnografía. Era un enfoque relacional procesual, como lo propone Menéndez, tomando en cuenta la reflexividad, que es mi papel ahí en la interacción con los participantes, y tomando en cuenta la diferencia entre experiencia y expresión emocional. La experiencia, para abordar la experiencia sería un estudio fenomenológico en la que no me adentré demasiado, más bien en la expresión emocional, es decir, las representaciones que tienen los sujetos de sus procesos socioemocionales. Las técnicas utilizadas fueron trayectorias de atención que se componen por entrevistas a profundidad. Las entrevistas fueron tanto a los padecientes como a curadores y personas relacionadas con los padecientes. También hice observación participante. El trabajo de campo fue de septiembre a diciembre del 2022 y hice la codificación de los datos mediante el software Atlas T. Los actores y criterios de inclusión fueron tres tipos de actores: padecientes, curadores y personas cercanas para el enfoque relacional. Se entrevistaron 3 hombres y 3 mujeres entre 27 y 59 años, porque es el grupo etario donde se presenta mayormente la enfermedad, y que tuvieran al menos un año con el padecimiento. Bueno, Amatlán de Quetzalcóatl es un pueblo que está en el municipio de Tepoztlán. En el censo del 2018 tenía 1,394 habitantes. Es importante la cuestión de Quetzalcóatl porque se dice que aquí nació, que en ese pueblo nació Quetzalcóatl. Esto reviste una importancia simbólica muy importante en el pueblo, ¿no? Y ya que es mediante este mito y gracias a que está en el pueblo de Tepoztlán, que es un pueblo mágico, que hay mucho turismo y una creciente población que le llaman tepostizos, es decir, gente de fuera que llega a vivir al lugar, y los tepostecos, que son los nativos. Hay una relación un tanto ríspida en el lugar, ¿no? Si bien no hay conflictos directamente, no se llevan también un grupo y otro,
Y bueno, le llamo crisol terapéutico al lugar porque para un lugar de estas dimensiones considero que existe un amplio abanico de ofertas terapéuticas de diversa índole. Está el centro de salud de primer nivel de la Secretaría de Salud. Hay varios curadores tradicionales nativos y muchos curadores tepostizos que ofrecen terapias alternativas como acupuntura, reflexología, psicoterapia, reiki y terapias de corte espiritual. Las unidades de selección a partir de las que conocí a las personas que entrevisté, los padecientes, son Xoacal, que es una comunidad terapéutica en el lugar, Casa Tecmilco, una asociación civil de formación política, y Jazmín es una curadora tradicional. Fue mediante ellos que contacté a las 6 personas entrevistadas y a varios de los curadores. Bueno, la representación social de la enfermedad, esta la hice dividiéndola en la tesis en modelos médicos, ¿no? Está el hegemónico, el alternativo y el tradicional. Falta el de autoatención, que es el que abordo a través de las trayectorias de atención. En el modelo médico hegemónico, me remito a la descripción de la gastritis de Mario Valdivia, un experto, un doctor, un médico experto en el tema, que dice que la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere confirmación histológica. Respecto al modelo tradicional, entrevisté a 3 curadores tradicionales nativos del lugar. Los 3 coincidían en ciertas cosas, como que consideran que es una enfermedad caliente, ocasionada por emociones o impresiones emocionales fuertes, como el susto, y malos hábitos alimenticios, como no comer, comer a destiempo, comer demasiado o consumir alimentos irritantes, alcohol y azúcares. Las emociones que vinculan a la enfermedad es el susto y la preocupación. Por otro lado, la medicina alternativa, entrevisté también a 3 curadores de esta índole. Para ellos, ellos tenían en común que consideran que la gastritis, más que una enfermedad, es un síntoma de emociones desagradables y malos hábitos. También la vinculan a ser una enfermedad caliente de la tierra y el presente, cuando no se acepta el presente. Se supone que se ocasiona la gastritis con emociones como rabia, angustia y justo la incapacidad para digerir el presente. Bueno, las trayectorias de atención, estos son las personas a las que entrevisté, los padecientes. El caso paradigmático es el de José. Él tiene 51 años, es contador, viudo y padre de 2 hijas, ha tenido gastritis por 10 años. Él fue el caso paradigmático porque me proporcionó muchísima información. Él vive en la Ciudad de México, pero es paciente de Jazmín, se trata en Amatlán. Y bueno, aquí como la causa principal que vi de su gastritis, o no sé, como el sentido de su historia, de su relato, es los roles de género, ¿no? Él está muy apegado a su rol de género de padre proveedor. Y cuando su esposa se enferma de cáncer de mama, tiene que tomar el rol de cuidador de su esposa y luego de sus hijas cuando la esposa muere, y hay un choque aquí, ¿no? Como que no sabe manejar bien los 2 roles. No me adentro mucho en todos los casos porque sería mucho tiempo, los voy a mencionar brevemente. Dalia es una mujer de 34 años, música, que vive en Querétaro y se trata en Amatlán también con una fitoterapeuta. Ella adjudica su gastritis al estrés y lo ha padecido por 4 años. Linda tiene 41 años, es maestra de inglés, considera que es muy sensible y vulnerable y eso le genera gastritis. Ella tiene 23 años con el padecimiento. Mario tiene 34 años, videógrafo. Ahí el sentido de su historia que le doy es la convicción política que tiene. Linda y Mario son parte de Casa Tecmilco. A Dalia la conocí es hija de una integrante de la comunidad Xoacal. Jorge tiene 44 años, él es nativo del pueblo de Amatlán, administrador de unas cabañas. La inquietud es lo que parece generar su gastritis. Él tiene apenas 3 años con la enfermedad. Lucero tiene 33 años, es parte de la comunidad de Xoacal. Considera que todas las enfermedades son por alguna emoción mal gestionada y tiene 24 años que padeció la primer crisis de gastritis.
También reseño brevemente mi propia historia con la enfermedad, ¿no? Yo tengo 34 años, soy antropólogo y bueno, para mí la gastritis tiene que ver mucho con estrés, ansiedad y malos hábitos y la padezco desde hace 18 años. Aquí recalco que hice las trayectorias a partir de ciertas categorías que manejo en cada una, ¿no? Al principio hago una breve descripción de la persona, su ocupación, condiciones estructurales, económicas y sociales, luego las relaciones familiares y sociales que tiene, con quién vive, etcétera. El diagnóstico, el primer diagnóstico, a quién acudieron, las causas del padecimiento que ellos mismos adjudican, el pronóstico, lo que esperan, si creen que se van a curar o ya se curaron o no, prácticas y representaciones para ver si coincide lo que dicen que hacen con lo que hacen y al final hago un análisis de toda la trayectoria, ¿no? El análisis de las trayectorias lo hago en 3 niveles. El primer nivel, si consideran que sus emociones detonan los síntomas directamente. El segundo, analizo cómo las emociones influyen en sus decisiones de tratamiento y autoatención. Y el tercero, las emociones que surgen a raíz de padecer gastritis. Todos los pacientes tienen en común que consideran que ciertas emociones se manifiestan en el cuerpo mediante la gastritis. También tenían en común que los procesos socioemocionales influyen en la toma de decisiones para reducir el daño, incluyendo la elección de tratamientos, curadores, alimentos y la adherencia al tratamiento. Y también las emociones que hallé vinculadas al padecer gastritis son indiferencia, tristeza, resignación, apego y molestia. Aquí cabe mencionar que muchos de ellos no habían reflexionado realmente sobre lo que es padecer gastritis, pero a medida que teníamos las entrevistas, fueron mínimo 3 con cada uno, con cada uno, pues fue surgiendo una reflexión, ¿no? De cómo ellos consideran que afecta su vida la gastritis. Bueno, los hallazgos, encontré que hay una distinción por el género. Las mujeres muestran mayor adherencia al tratamiento, aunque en realidad todos, por ejemplo, ninguna de las personas que entrevisté mostró una adherencia al tratamiento biomédico, ¿no? Que por lo general es con medicamentos como omeprazol. Muestran mayor autocuidado, y en ellas hay una mayor presencia del modelo médico alternativo, es decir, recurren a algún especialista que no sea del ámbito biomédico. Ellas admiten sentirse vulnerables y admiten como su campo emocional abiertamente, ¿no? Lo que les permite gestionarlo de mayor forma. Por su parte, los hombres, incluyéndome yo, mostramos poca adherencia al tratamiento de cualquier índole. Hay como un mandato de resistencia por el rol de género masculino, y por eso no nos adherimos tanto al tratamiento. Varios vemos el cuerpo como una máquina, ¿no? Que la que tenemos que seguir, pues aguantar embates físicos de salud, ¿no? Para los hombres la autoatención es el modelo médico más presente, no recurrimos tanto a especialistas, ¿no? Y hay una represión emocional, ahí no admitimos tan abiertamente lo que sentimos, ¿no? Respecto a las condiciones de vida, todos contamos con educación media superior, la mayoría con licenciatura al menos. Nivel socioeconómico medio, pues hay diferencias, bemoles, pero en ningún caso había un impedimento económico para tratarse. Como parte de mi investigación acudí al centro de salud y es muy fácil ingresar, nada más presentabas la curva impresa y te dan consulta e incluso me dieron medicamentos, ¿no? Yo llegué con un cuadro presentando síntomas de gastritis sin decir que tenía gastritis, me diagnosticaron la gastritis y me dieron incluso medicamentos, o sea, se pueden tratar de forma gratuita. Y las edades de todos los participantes es de 33 a 51 años. Bueno, todos tuvimos un diagnóstico confirmado por biomédico privado. En un par de casos hubo un autodiagnóstico en el que investigaron los síntomas y llegaron a la conclusión de que tenían gastritis, pero eventualmente acudieron a un médico para confirmarlo. Todos usamos tratamiento con medicamentos alopáticos, ¿no? Ya fuera antiácidos o inhibidores de la bomba de protones, que eso es el omeprazol, derivados, pantoprazol, etcétera. También hubo uso de recursos terapéuticos de los 3 modelos médicos, es decir, nadie se limitaba por el tipo de recurso que tuvieran, si les recomendaban algún remedio, como era muy presente el cuachalalate, por ejemplo, el té es una corteza,
En la región hay una planta que se llama Xihuitl, que también usan para, que se supone que cicatriza. En todo se mostró poca adherencia a los tratamientos. Para todos, las emociones y los malos hábitos son las causas principales. Todos presentamos gastritis crónica y aguda, es decir, la que se presenta con episodios graves. Fueron 5 de los 7 padecientes que tuvieron algún episodio de crisis, ¿no? Hay una autoculpabilización que se refiere a los estilos de vida. Aquí también uso este concepto un poco de forma crítica para problematizar en las conclusiones de que todos de alguna forma nos responsabilizamos de tener la enfermedad, pero no tomamos en cuenta factores externos, ¿no? Que influyen. Y bueno, se presentan casos de gastritis crónica y aguda, pero hay un bajo índice de incapacidad, ¿no? Nadie me mencionó haber tenido en algún momento que dejar de ir a trabajar, que dejar de hacer sus actividades cotidianas. Por lo general lo aguantaban aunque se sintieran muy mal. Bueno, las emociones que se presentaban, sobre todo me comentaban que era el estrés. El estrés aquí, si bien ahondo un poco en la definición biomédica, me remito a una definición más sociológica que se vincula con estas emociones que tengo aquí, que también fueron presentes en todos los casos prácticamente, de miedo, preocupación, ira, ansiedad, y también lo adjudicaban a una represión emocional. Mediante la investigación llegué a una definición provisional de lo que es la gastritis, que dice: la gastritis es la manifestación de emociones experimentadas pero no expresadas, como el miedo, ira, preocupación, angustia y ansiedad en el estómago, generando una sensación de ardor o caliente debido a la lesión de la mucosa gástrica por esta represión emocional, que se agrava si no se mantienen buenos hábitos de alimentación. Bueno, las aportaciones. Llegamos a la conclusión de que la gastritis es más que la somatización de emociones desagradables reprimidas o la infección de una bacteria. Es un padecimiento común ligado al estrés y a los malos hábitos. Aquí me remito a una cita que hacen Nancy Shepherd Hughes y Margaret Lock, que dicen: la somatización es el intento de ocultar signos socialmente significantes bajo enfermedades individuales. Aquí retomo lo que decía antes, de que los padecientes consideran su estilo de vida y emociones causa principal de gastritis, pero de esta forma se invisibilizan ciertas condiciones estructurales concomitantes a su agencia como individuos, como es la calidad del agua y los alimentos, el género, la edad, el nivel socioeconómico, el estatus, la educación y la posición social, así como la presión laboral y el imperativo de productividad. Bueno, las emociones y razón. Las emociones y el pensamiento están ligados y deben estudiarse de tal forma. Las emociones influyen en la toma de decisiones y conductas de reducción del riesgo. Bueno, el tercero, encontré que el tratamiento se basa principalmente en autoatención y conductas de reducción de riesgo. Esas son como las claves para tratarla. La autoatención incluye todas las acciones encaminadas a disminuir los síntomas y lidiar con la enfermedad. Pueden ser remedios, test, meditación, terapias psicológicas o emocionales, actividades recreativas. Incluye también el no hacer nada al respecto, ¿no? Por ahí ahondo a través de las trayectorias en todos estos casos, ¿no? Y bueno, también encuentro esto que Barbara Hell llama la tiranía de la actitud positiva, que es la represión emocional que demuestran obedece al intento de adaptarse a las reglas de sentir o reglas emocionales que mencionaba en el aparato teórico, impuestas desde el régimen emocional capitalista. El régimen emocional, según Oliva López, son regulaciones sociales que intentan normar las formas de sentir y de expresar dichas emociones de los conjuntos sociales. Yo hago una definición provisional de régimen emocional capitalista como individualista, autoexigente, que requiere el compromiso individual de la felicidad y el estar bien. Implica una obligación moral del autocuidado que regule el comportamiento y asumir nuestro estatus de autoemprendedores, buscando maximizar el capital humano que nos constituye en nombre de la salud y la felicidad. Y bueno, estos últimos son testimonios de los 6 padecientes que entrevisté. Cada uno ahí habla en algún momento de cómo relaciona su gastritis a ciertas emociones, ¿no? Y concluyo con una frase de las conclusiones.
Los testimonios de los padecientes dan cuenta del proceso de degradación de su salud por sus emociones, las cuales son afectadas, a veces sin percibirlo, por un imperativo de autoexigencia asentado en las bases de la ideología capitalista bajo un régimen emocional avasallante. Y eso es todo. Gracias.